Bien, vamos a sumergirnos en esto. Tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos técnicos que, la verdad, intimidan un poco. Sí, son bastante densos. Son esquemas, diagramas de circuitos de lo que parece ser un iPhone 14 Pro o Pro Max. Correcto. Y la misión de hoy es descifrar estos planos para entender algo que damos por sentado: cómo el dispositivo gestiona la energía. Directamente desde la batería. Y vamos a ver que es un sistema muchísimo más inteligente de lo que uno podría imaginar. Mucho más. Exacto. No es solo un cable que va de la batería al resto del teléfono. Para nada. Nos vamos a centrar en una línea de alimentación específica. Ok. El nombre ya es una pista en sí mismo. Se llama PPBATBCCBPIC. Suena a código secreto, y casi lo es. Pero detrás de este código hay un sistema súper sofisticado que va mucho más allá de simplemente encender el teléfono. Hablamos de comunicación, de seguridad y de una gestión de energía casi predictiva. Y aquí es donde se pone bueno, me parece. Lo primero que salta a la vista, y es el hilo del que vamos a tirar, es que el nombre de esta línea es diferente. Justo. Es distinto en el iPhone 14 Pro Max si lo comparamos con modelos anteriores. Antes veíamos nombres más, no sé, genéricos. Pero ahora tenemos esas 4 letras al final: B, P y C. Ajá. ¿Qué nos dice este cambio? No puede ser un simple capricho de un ingeniero, ¿o sí? No, para nada. Lo que es fascinante aquí es que el nombre revela un cambio fundamental. Fundamental. Sí, y la clave, como bien decís, está en B, P y C. Esto apunta directamente a un nuevo circuito integrado, el U4200. Ok. Que en los diagramas se identifica como el Battery IC, o sea, el IC de la batería. Un momento. ¿Me estás diciendo que no es una simple mejora, sino que agregaron una pieza de hardware completamente nueva? Exactamente. Es un componente nuevo y especializado que no existía, al menos no de esta forma, en el modelo anterior, en el iPhone 14 estándar. Me pregunto por qué. O sea, ¿por qué centralizar todo en un solo chip justo ahora? ¿El sistema anterior, con componentes más dispersos, tenía alguna vulnerabilidad o era ineficiente? Esa es la pregunta del millón. Y sí, centralizarlo en este chip BPIC, el U4200, ofrece varias ventajas. A ver. En modelos anteriores, las funciones de protección y monitoreo estaban, como decís, distribuidas en varios componentes más simples. Ahora, al tener un gestor dedicado exclusivamente a la batería, el sistema gana en precisión, en velocidad de respuesta y en sofisticación. El diagrama de la placa se ve clarísimo. Vemos cómo la línea principal de energía, que está marcada en rojo, entra directo en este nuevo chip, justo después de salir del conector de la batería. Entendido. O sea, ¿el BPIC es como un controlador de tráfico aéreo solo para la energía? Sí, algo así. Y eso me lleva al punto de conexión físico, el conector, el Jotter 10400. Al ver su esquema, uno nota que tiene más pines de lo que esperaría. Ajá. No es solo positivo y negativo. Me llaman la atención los pines 3 y 4 que están etiquetados como Analog Bad TV Cell Pause y Analog Bad TV Cell NECCON. Es que esas son las líneas clave. Son las que alimentan de información vital al nuevo chip BPIC. ¿Son las líneas de comunicación? Exacto. Y son una conexión directa no solo a los terminales, sino a las celdas internas. Es como una línea directa al corazón de la batería. ¡Wow! Y a través de ellas, el BPIC realiza 2 funciones vitales que antes no estaban integradas de una manera tan, digamos, elegante. Estas son autenticación y protección. Hablemos de esa autenticación. Esto es puramente por seguridad, para evitar baterías de mala calidad que puedan ser un peligro, o tiene que ver también con el ecosistema cerrado de Apple. Es una mezcla de ambas cosas. Y ahí está la tensión. Desde el punto de vista de la ingeniería, la justificación es la seguridad y el rendimiento, claro. Ok. El sistema verifica que la batería sea del tipo correcto, por ejemplo, de iones de litio, y que cumpla con las especificaciones exactas de Apple. Es una especie de apretón de manos digital. Para asegurarse de que todo esté en orden. Justamente, para que una batería de terceros mal diseñada no cause un sobrecalentamiento o un funcionamiento errático. Pero, a ver, desde la perspectiva del usuario, esto no es un obstáculo. Si la batería original falla fuera de garantía, esta autenticación suena un poco a una forma de obligarte a pagar el precio premium de Apple. Y ese es el debate.
en lugar de usar una alternativa de calidad de un tercero. Limita el derecho a reparar, ¿no? Totalmente. Es que la misma tecnología que garantiza la seguridad también puede ser vista como una barrera. El sistema está diseñado para funcionar en un ecosistema controlado, donde cada variable es conocida. Claro. Al introducir un componente no verificado, estás metiendo una incógnita que el sistema no sabe cómo manejar, y su respuesta, a menudo, es limitar la funcionalidad. De acuerdo. Esa es la autenticación. Mencionaste una segunda función, la protección. ¿En qué se diferencia de lo que ya había antes? La diferencia es la integración y la inteligencia. Esta protección es parte de lo que se conoce como el Sistema de Gestión de Batería, o BMS. ¿El BMS? El chip BPIC monitorea activamente la batería para protegerla contra, sobrecargas, descargas muy rápidas, picos de corriente y, muy importante, sobrecalentamiento. Y puede actuar si algo va mal. En milisegundos. Si detecta una condición peligrosa, puede cortar el flujo de energía. Recuerdo un caso en un modelo anterior donde un sensor de temperatura externo falló. ¿Y qué pasó? El teléfono se negaba a cargar. Mostraba una advertencia de sobrecalentamiento aunque estaba frío al tacto. El BMS es el que toma esa decisión. Entiendo. En este nuevo modelo, con el VPIC, esa lógica es aún más precisa, más centralizada. Depende menos de sensores externos dispersos por la placa. Viendo de nuevo los esquemas, me doy cuenta de que los nombres de las líneas parecen un código secreto. Jaja, sí. Veo las siglas I2C y GG por todas partes. En nombres larguísimos como I2, C2, SMC, Charger Bigs, DAV1, 8, que es este lenguaje que hablan los chips entre sí. Y en cierto modo lo es. I2C significa Inter-Integrated Circuit. Es básicamente un protocolo de comunicación. Un lenguaje estandarizado que usan los chips para hablarse. ¿Como el esperanto de los microchips? Exacto. Y GG es la abreviatura de Gas Gauge. Gas Gauge, medidor de combustión. Eso mismo. Es el sistema que le permite al teléfono saber, con una precisión asombrosa, qué porcentaje de batería tiene que mostrar en la pantalla. A ver si entiendo. Es como el medidor de gasolina de un coche. Así de simple es la analogía. Es la analogía perfecta. Exactamente esa. La función Gas Gauge la gestiona la unidad de gestión de energía principal, el PMU. El PMU. Que en estos diagramas es el chip U3300. Y este chip está en constante comunicación con los circuitos de la batería a través de estas líneas I2C. O sea que le está preguntando cosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Le pregunta, ¿cuál es tu estado de carga, tu temperatura, tu voltaje? Es una conversación que no para nunca. Y gracias a eso el numerito del porcentaje en la esquina de la pantalla es tan fiable. Entonces no es un cálculo pasivo. Es una conversación activa. Precisamente. Y esta comunicación constante es clave para la eficiencia. Al saber el estado exacto de la batería en tiempo real, el PMU puede optimizar el rendimiento del procesador, de otros componentes. Exprimir hasta el último minuto de autonomía. Exacto. No es solo un número para quien usa el teléfono. Es una herramienta de gestión activa para el propio dispositivo. Si sabe que la carga es baja, puede reducir sutilmente el rendimiento para que dure un poco más. Tiene todo el sentido del mundo. El sistema no solo sabe cuánta gasolina le queda, sino que ajusta el motor en función de eso. ¿Tal cual? Pero hay más. Veo otras líneas con la palabra sense o sensor. Una que me llama mucho la atención es Analog PM UB TVCC ENS Field. Sí, ese es importante. Y destaca porque pasa a través de una resistencia, la R3702, con un valor increíblemente específico, 9.53 kiloohmios. No es 10, no es 9.5, es 9.53. ¿Por qué tanta precisión? Esa es una línea de detección de voltaje. Y es una de las más críticas para el PMU. El cerebro de la gestión de energía necesita una lectura exacta y estable del voltaje para tomar decisiones. Y la resistencia ayuda a eso. Claro. La R372 es parte de un circuito que, acondiciona esa señal. La limpia de ruido eléctrico y la ajusta a un nivel que el PMU pueda leer con la máxima precisión. Entiendo. La exactitud de ese valor, de 9.53, es fundamental para que la lectura del voltaje sea exacta. Y al mismo tiempo, otra línea, Analog BPI TO Charger INS Out, se encarga de medir la corriente. Entonces el sistema monitorea tanto el voltaje como el flujo en tiempo real. Un panorama completo del estado energético. Exacto. Un momento.
¿Me estás diciendo que todo el sistema operativo, con toda su complejidad, puede ser derribado por un componente que cuesta centavos y es más chico que un grano de arroz? Sí. ¿Cómo puede ser que no haya más redundancia para algo tan crítico? Paradojas del diseño electrónico moderno. Se busca la máxima eficiencia, la miniaturización. Y eso a menudo significa eliminar redundancias que ocuparían un espacio valiosísimo, El sistema está calibrado al milímetro. con una precisión absoluta. Si el PMU, el cerebro energético, recibe información incorrecta sobre el voltaje, por más leve que sea la desviación causada por una resistencia defectuosa, ¿Qué hace? puede interpretarlo como una falla catastrófica. Podría pensar que la batería está fallando o que el voltaje es inestable, y su protocolo de seguridad programado es forzar un reinicio para proteger el hardware. Eso es increíble. Significa que un técnico que repara una placa y no usa una resistencia con esa tolerancia exacta, podría, sin saberlo, estar creando un problema de reinicios. Exacto, un problema que parece no tener ninguna relación con su reparación original. Qué frágil es el sistema, entonces. Subraya la precisión con la que está diseñado y calibrado todo. Cada componente, por minúsculo que sea, es un eslabón vital en una cadena muy larga y delicada. Bueno, resumiendo un poco este viaje, empezamos con unos esquemas que, a primera vista, eran un laberinto de códigos y líneas, Sí, un verdadero lío. y al final descubrimos un universo de gestión de energía inteligente. Queda clarísimo que no es solo un cable que lleva electricidad. Para nada. Es una red compleja de protectores, de sensores, de comunicadores, todos trabajando en una sincronía perfecta. Exactamente. La evolución del iPhone 14 al 14 Pro no está solo en lo visible, como un procesador más rápido o una cámara mejor. Está en lo invisible. Está en estas mejoras invisibles en sistemas fundamentales. La introducción del chip BPIC dedicado es un ejemplo perfecto de un cambio de paradigma en el diseño. ¿Hacia dónde? Hacia uno enfocado en la seguridad, la eficiencia y sobre todo la durabilidad a largo plazo del componente que más se desgasta: la batería. Es una sofisticación oculta que la mayoría de la gente nunca verá, pero que es esencial. Y pensando en todo esto, la discusión sobre cómo el sistema verifica la autenticidad de la batería y cómo una minúscula resistencia puede tumbarlo todo, Ajá, me deja una idea para reflexionar. una idea importante sin duda. A medida que nuestros dispositivos se vuelven más y más complejos, más integrados, más autorregulados, Sí. con sistemas que se autoverifican y se protegen hasta el nivel de un solo componente, ¿dónde trazamos la línea? La línea entre garantizar la seguridad con piezas propietarias y el derecho fundamental a la reparación o al uso de componentes de terceros. Es una tensión tecnológica y filosófica enorme. Y como vemos en estos esquemas, es una tensión que solo se va a intensificar. Si uno piensa en una batería, lo primero que viene a la mente es algo simple, ¿verdad? Un polo positivo, uno negativo y listo. Bueno, pues hoy vamos a desmentir esa idea por completo, porque el secreto que se esconde dentro de la batería de un iPhone es sorprendentemente complejo. Vamos a ver que es mucho, pero mucho más que solo energía. Ok, empecemos con lo básico, lo que todo el mundo conoce. Una batería tiene su terminal positivo y su terminal negativo. La energía fluye entre ellos, ¿cierto? Es el concepto fundamental que le da vida a casi toda nuestra tecnología portátil. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. A ver, si una batería es así de sencilla, ¿alguien puede explicar por qué el conector de una batería de iPhone se ve tan complicado? Miren eso, no son solo dos puntos de contacto, es toda una serie de pines. ¿Qué hacen todos los demás? Muy bien, vamos a analizarlo de cerca. Esto que vemos es el diagrama técnico del conector de batería de un iPhone 14 Pro. Y fíjense, no es solo un pin positivo y uno negativo. Hay múltiples conexiones y cada una tiene un propósito muy específico. Este es el rompecabezas que vamos a resolver hoy. Primero, lo primero. A pesar de toda esta complejidad, la tarea número 1 de la batería sigue siendo, por supuesto, la de siempre: suministrar energía. Esta línea roja que se ve viajando por toda la placa es, digamos, la autopista principal de la energía. Su nombre técnico es PPBATT-BCC-BPIC. Nace en la batería y de ahí se va ramificando para alimentar cada parte del teléfono,
desde el procesador hasta la pantalla. Es básicamente el sistema circulatorio del dispositivo. Ahora sí, entremos en la primera capa de complejidad. ¿Cómo sabe el teléfono con tanta exactitud cuánta batería le queda? Porque les aseguro que no es tan simple como solo medir el voltaje. Pues aquí entra un concepto conocido como gas gauge o indicador de gas. La analogía es perfecta. Es exactamente como el medidor de combustible de un auto. Su único trabajo es medir con una precisión increíble cuánta gasolina le queda a la batería, para que ese porcentaje que vemos en la pantalla sea súper confiable. Y ojo, que esto no es una medición simple, es una comunicación digital. Estas líneas en el diagrama, las llamadas I2C, son canales de datos dedicados. Es como si la batería estuviera constantemente hablando con el teléfono, reportándole su estado con una precisión asombrosa. Y esa información va directo a este chip, la PMU, o la unidad de gestión de energía. Este es el cerebro que decide cómo y cuándo usar la energía. Y el indicador de gas es su informante de confianza, el que le dice a cada segundo con cuántos recursos cuenta. Pero esperen, que la historia no termina ahí. En los modelos más recientes, como el 14 Pro, Apple introdujo algo completamente nuevo, un componente que funciona literalmente como un guardián para la batería. Y es aquí donde vemos una diferencia abismal. El iPhone 14 estándar usa un método más tradicional, una resistencia para medir el flujo de corriente. Pero el iPhone 14 Pro, ¡pum!, elimina eso y lo reemplaza con un microchip totalmente nuevo y dedicado, conocido como BPIG. Y aquí lo tenemos. Ese pequeño chip, el U42 es el BPIG, o Battery IC. Y su ubicación, justo al lado del conector, no es ninguna coincidencia. Está ahí, en la primera línea de defensa, actuando como un guardián inteligente para la batería. Esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué agregar un chip entero? ¿Qué hace este guardián que justifique toda esta capa extra de complejidad? Volvamos al conector. La respuesta está en estos pines nuevos, el 3 y el 4. Estos no existían antes. Son canales de comunicación totalmente nuevos que van directo al corazón de la batería, a sus celdas internas. Y aquí es donde todo cobra sentido. Las líneas que salen de esos pines nuevos en el conector van directamente a nuestro nuevo chip guardián, el BPSilk. Es una conexión directa, privada, diseñada para un monitoreo mucho más profundo. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Pues este guardián monitorea la salud de las celdas de la batería en tiempo real. Previene sobrecargas, evita descargas tan profundas que la puedan dañar, protege contra cortos, vigila la temperatura y además verifica que la batería sea auténtica y segura. Es una capa de protección y gestión increíblemente sofisticada. Muy bien, ahora vemos un paso atrás para ver cómo todas estas piezas encajan y forman un sistema completo. Lo que estamos viendo en realidad es que la batería ya no es un componente pasivo. Se ha convertido en el centro de su propio ecosistema inteligente. Tiene sus líneas de energía, sus líneas de datos para el indicador de gas y sus líneas de monitoreo para el guardián, todas trabajando en conjunto. Entonces, para resumir, la batería suministra la energía, el indicador de gas le dice al cerebro cuánta queda, y el guardián se asegura de que todo el proceso sea seguro y saludable para las celdas. Es una pequeña orquesta de gestión de energía. El punto crucial de todo esto es que hemos pasado de una simple fuente de poder a un subsistema inteligente y completamente gestionado. La batería de un iPhone moderno es de verdad casi tan compleja como una pequeña computadora. Y esto nos deja con una última reflexión. Toda esta complejidad, sin duda, hace que nuestros dispositivos sean más seguros, más eficientes y que duren más. Pero, a medida que componentes que antes eran simples se vuelven sistemas inteligentes y casados con el dispositivo, ¿qué significa eso para el futuro de la reparación y la sostenibilidad? Es una pregunta que sin duda vale la pena considerar.